Bueno, buenos días. Mi nombre es Karen. Hoy vamos a estar viendo la clase de craneosinostosis por parte de la rotación de pediatría. Como una breve introducción, bueno, una craneosinostosis es un término que se usa para describir el cierre prematuro, ya sea de una o más suturas craneales, resultando así en una deformidad del cráneo del bebé. Algunos autores, como Jason Tobler, incluso lo describen como una ausencia de la formación de la sutura, pero bueno, esto varía un poquito entre cada autor. Esto se va a deber a diferentes anomalías, ya sean primarias o secundarias. Las primarias son consecuencia de defectos ocurridos durante la embriogénesis, por lo que el bebé pues ya nace con este tipo de patología, y las secundarias son debido a enfermedades ya sea metabólicas, infecciosas, posicionales o teratógenos. Bueno, ¿algún R1 que me pueda ayudar con la anatomía, por favor? Si quieres ir describiendo como quiera la anatomía. Bueno, en la imagen de arriba, estamos viendo la sutura, bueno, ahí. No, esto. Ok, aquí aquí donde estoy señalando estamos viendo la sutura coronal. De este lado tenemos la fontanela esfenoidal. Aquí está la fontanela mastoidea. Tenemos la sutura lamboidea. Okay. Y la sutura escamosa. Okay, muy bien. En la imagen de abajo estamos viendo la fontanela anterior, la posterior, la sutura sagital aquí en medio y ya. Ok, muy bien. Y pues los huesos que ya conocemos, ya es el frontal, el parietal, el temporal y pues el occipital. Entrando un poquito a lo que es la embriología, el desarrollo de la cabeza durante la gestación se va a dividir en como en dos partes. El neurocráneo, que está constituido por los huesos que van a envolver el cerebro, y el viscerocráneo, que después se va a formar el esqueleto de la cara. El neurocráneo también se subdivide posteriormente en una parte membranosa y otra cartilaginosa. La parte membranosa es la que forma la bóveda craneal y la parte cartilaginosa es la que va a formar la base del cráneo. La parte membranosa está derivada de dos fuentes, que es la notocorda y el mesodermo paraxial de los somitas. El mesénquima de estas dos fuentes va a envolver al cerebro y va a experimentar la osificación que va a formar después los huesos planos. Esta osificación va a ser en forma como de alfileres que se van a irradiar a la periferia, así como se ve en este feto de un pollito, en donde desde los centros de osificación primaria se va a ir irradiando como espículas hacia afuera hasta formar el hueso plano. En el cráneo recién formado vamos a poder observar que los huesos se van a encontrar separados por cartílago y van a formar lo que son las suturas, las cuales van a estar derivadas de las células de la cresta neural, como la sutura sagital, y del mesodermo paraxial, como la sutura coronal. En los puntos en los que hay tres huesos planos encontrándose, las suturas pues van a ser más amplias, como ahorita lo acabamos de ver en los esquemas, y estas se van a llamar como fontanelas. Estas fontanelas lo que van a hacer, o su función, es ayudar al niño a pasar por el canal de parto al momento del nacimiento. Ya posteriormente en la vida adulta se van a empezar a osificar y van a crear el cráneo adulto como nosotros lo conocemos. Y bueno, dentro de la etiología, como ya lo mencioné, la craneosinostosis puede ser primaria como resultado de mutaciones genéticas, como lo pueden ser el receptor del factor de crecimiento fibroblástico, ya sea el 1 o el 2. En algunos artículos incluso describen el 3.
Algunas enfermedades, ¿cómo se llama? Síndromes van a estar asociados a este tipo de genes. Y en las condiciones secundarias o los factores secundarios que van a predisponer a una craniosynostosis, podemos tener al hipertiroidismo, algunas mucopolisacaridosis, desórdenes metabólicos hematológicos, como la talasemia, y algunos factores teratógenos como los retinoides o algunos anticonvulsivantes como el valproato también pueden ser teratógenos y predisponer a esta patología. El diagnóstico pues es algo complejo, no simplemente es por imagen, sino también tenemos que tomar en cuenta el examen físico, el aspecto del niño. Los pediatras pues usan mediciones craniométricas, la observación de la deformidad per se, y pues nosotros entraríamos en la evaluación radiológica, la cual pues va a tomar un papel importante, no tanto también en el diagnóstico, pero también en la planeación quirúrgica y el pronóstico que pueda tener el bebé en un futuro. Ok, dentro de la evaluación radiológica, pues qué herramientas vamos a tener para poder hacer el diagnóstico y ayudarle al pediatra o al cirujano o al neurocirujano a tratar este tipo de pacientes. La primera herramienta que se usó para estudiar este tipo de patologías es la radiografía. Es ampliamente todavía usada por su proporción costo-eficacia. Y otra de las ventajas es que se utiliza una baja dosis de radiación para su adquisición, por lo cual a veces es de primera línea. Es una herramienta que lamentablemente tiene pobre sensibilidad, pero tiene hasta un 95% de especificidad. Algunas de las proyecciones que podemos usar son la anteroposterior, la Catwell, la proyección Town y proyecciones laterales. Cuando nosotros tomamos radiografías para este propósito, hay que asegurarnos que las suturas se vean y que se vean completas para poder apoyar algún diagnóstico y que no sea un estudio mal tomado. Otra de las desventajas que tenemos con la radiografía es que en pacientes muy chiquitos, como del nacimiento a los primeros 3 meses de vida más o menos, hay una pobre mineralización del hueso, entonces es un estudio que se convierte en algo no fidedigno para evaluar tanto el diagnóstico como la progresión de la sutura también. Algunos signos por radiografía que podremos ver es una esclerosis perisutural, la formación de algún puente óseo o simplemente la ausencia de la sutura normal. Algunos casos, por ejemplo este que tengo aquí abajo, en algunos casos severos o graves podemos ver un patrón en el cráneo conocido como, algunos autores lo marcan como impresión digital y hay otros que lo llaman como Cooper beading. Lo cual nos indica la presencia de hipertensión intracraneal secundaria a una craniosynostosis. Más adelante vamos a ver más ejemplos de esto. Otra herramienta muy usada es el ultrasonido. Esta se prefiere sobre todo por su ausencia de radiación. Sin embargo, hay que recordar que pues, es un estudio operador dependiente y esta se prefiere sobre todo en pacientes dentro de los primeros meses de vida. Dentro de la literatura hay un poco de controversia en el tiempo de seguimiento que se le puede estar haciendo a los pacientes con esta patología o en general. Algunos mencionan que es posible hacerles controles hasta los 8 meses de vida, sin embargo hay autores que mencionan hasta los 13 o 18 meses de vida, sobre todo por el cierre normal que tienen las suturas y las fontanelas sobre todo. Entonces hay un poquito de controversia sobre esto. Pero se han reportado valores en sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de hasta 100% con el uso de esta herramienta que es el ultrasonido, no solamente en el diagnóstico, sino también para evaluar complicaciones tempranas del niño. Okay. Estos son algunos ejemplos de imágenes que podemos ver con el ultrasonido.
Esta primera figura corresponde a un niño de 2 meses, el cual presentaba una ausencia de la sutura coronal izquierda, como lo podemos ver aquí. Se le realizó un ultrasonido y en el ultrasonido lo que vemos es una línea continua. No está la sutura presente, la sutura se va a representar como una interrupción entre hueso y hueso, depende de dónde estemos evaluando. Entonces, aquí donde está la marca azul es donde pusieron el transductor y pues no hay esa interrupción, sino que sigue continua, por lo que se diagnosticó como una ausencia de la sutura coronal izquierda. El segundo pacientito, que es este de aquí abajo, correspondía a un bebé de 1 mes de nacido, creo, con diagnóstico de escafocefalia, el cual presentaba en su ultrasonido una línea ecogénica continua, como lo vemos aquí. En la parte anterior, que sería como a este nivel. Posteriormente, conforme se iba explorando el niño, se presentaba como un puente óseo, un bridging, le llaman en inglés, pero es un puente óseo en la parte media posterior, más o menos a este nivel, y en la parte un poquito más posterior, pues se observaba ya una sutura un poquito más normal, más respetada, a diferencia de las partes anteriores. Y bueno, la tomografía computarizada es otra de las herramientas que podemos utilizar para estos diagnósticos. Esta ha tomado pues gran popularidad y uso en los últimos años debido a su utilidad en la clasificación y planeación quirúrgica de este tipo de patologías. Se ha usado tanto que se ha convertido en el gold standard para el diagnóstico de estos pacientes y, como sabemos, no solamente podemos evaluar el parénquima cerebral, sino también la ventana ósea o las estructuras óseas para diagnosticar o descartar patologías y complicaciones. Otro de los beneficios que maneja la tomografía es las reconstrucciones en 3D o volume rendering en 3D, los cuales pues le dan al cirujano un poquito más de opciones para poder planear la cirugía. Los hallazgos por esta herramienta van a variar dependiendo de las suturas que vayan a estar afectadas. Por ejemplo, si tenemos afectación de la sutura sagital, pues podríamos observar las crestas óseas engrosadas o también podríamos ver esclerosis perisutural en la afectación de la sutura lamboidea. Más adelante vamos a ir hablando de cada una de estas y los hallazgos tanto por tomografía. Este es un ejemplo de ventana ósea y en una reconstrucción volume rendering en 3D. En una tomografía de un niño, me parece que tenía 3 semanas de vida, con diagnóstico de trigonocefalia. Más adelante vamos a ver la patología, pero vean el tipo de herramientas o ventanas que podemos utilizar con la tomografía. Okay. Ahora, ¿cuáles son las más frecuentes, los menos frecuentes? Esta tablita me gustó, por eso la puse. Es de un estudio realizado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y en un hospital de París, este es el nombre, está en francés, con un total de 3.199 casos. Y en esto se reportaron las craneosinostosis sindromáticas y no sindromáticas más frecuentes que ellos estuvieron viendo, observándose dentro de las sindromáticas que la escafocefalia, de las no sindromáticas, que la escafocefalia fue de las más frecuentes, y en las sindromáticas el síndrome de Coulson fue lo que más prevaleció en estos dos hospitales. Entonces, empezando como por frecuencia, la escafocefalia, o también llamada dolicocefalia, es pues la más común. Se presenta de 40 al 60% en aproximadamente 1 de cada 5.000 nacimientos. Se ha reportado que hasta el 6% tiene transmisión dominante y es más frecuente en los hombres porque se ha visto una relación en el rol que tienen los andrógenos con la osteogénesis de la sutura. En esta patología se va a observar el niño con una elongación anteroposterior, como lo vemos en estos ejemplos.
Y muchos autores describen este tipo de cráneo como en forma de barco o zeppelin, también lo pueden encontrar así. Aquí el niño pues va a presentar una frente como inclinada anteriormente, una prominencia frontal, una distancia intraorbitaria amplia. Todo esto como consecuencia de una falta de restricción de las suturas coronal y la metópica. En ocasiones, pues también hay una falta de restricción de crecimiento de la sutura lamboidea, lo cual va a dar lugar a una prominencia occipital. Y bueno, la base del cráneo en este caso no va a estar comprometida. Vamos a ver más adelante en algunos casos donde la base del cráneo sí está involucrada. Este es un tipo de los que no está involucrada la base del cráneo. Lo que sí es que 1/3 de estos pacientes pueden llegar a presentar efectos neurológicos o síntomas neurológicos como parálisis cerebral, algún retardo psicomotor o algunos signos neurológicos. Ok, este es un paciente de nuestra institución. Este es un paciente de nuestra institución que presentaba un aumento del cráneo, sobre todo en el diámetro anteroposterior y cráneo caudal, secundario a una fusión parcial de las suturas coronales, las cuales también presentaban un reborde óseo. Ok, voy a hacerlo así. Y presentaba también un adelgazamiento óseo y algunas zonas de dehiscencia, como lo podemos ver aquí. Aquí también. Zonas de dehiscencia por impresiones de las circunvoluciones de predominio parieto-occipital. Como dato sugestivo de hipertensión intracraneal, pero es una hipertensión intracraneal crónica porque ya está afectando el hueso. De hecho, en el esquema o la reconstrucción en 3D, pues se pueden ver esas dehiscencias del cráneo. Sí. Y sí, estaba la sagital también. La sagital era una fusión completa y la coronal era una fusión parcial. Por acá es que me toca, pero es que tienen que ponerlo un poquito más relaxado a ver si puede ir. Tenemos que recordar cuándo es el cierre normal de la sutura. Por ejemplo, la metópica, ¿cuándo es? ¿Desde qué mes puedes ver ya que esté cerrada? 3 meses o los 2 años. Desde los 2 meses puedes ver ya el cierre, pero el que esté cerrado no significa que sea patológico y que sea una craniosynostosis, sino puede ser normal. ¿Qué te va a dar el dato de que eso es patológico? La forma. Si hay un cierre prematuro de una sutura, la configuración del cráneo se va a modificar. Entonces, si tienes un cierre prematuro de la metópica,
que tendría que ser prácticamente prenatal, ¿qué tipo de cráneo van a tener o qué configuración van a ver? Trigonocefalia. Entonces, en él no es que vean una trígono, porque mira, vete para abajo en el óseo, por favor. Si te vas desde ahí, por favor, hacia arriba, y si se fijan por arriba de la región nasal, van a empezar a ver, aquí está la sutura metópica. Entonces, en esta parte, dale un poquito más, ahí no ven ninguna configuración en trígono. A lo mejor lo que les pudo confundir, aquí en dico trígono, dale para arriba, es que empiezas a ver en esos cortes axiales el reborde óseo, pero ¿de qué sutura es? Aquí empiezan a ver como que, dale más, aquí como que se empieza a hacer en piquito, ahí en piquito, pero ya estamos muy superior. ¿Qué sutura es esta? Es la sagital, que en algunos casos podemos ver que tiene asociado un reborde óseo, incluso se ve como una cresta. Entonces, si se fijan en este, o sea, si vemos la verdad los cortes así en axial, no hay como una distribución del cráneo, una configuración del cráneo muy típica, y es que no tiene solo el cierre de una sutura, sino tenemos las coronales y tenemos la sagital. Entonces, por eso no es que ven una escafocefalia pura o una braquicefalia por el cierre de las coronales. Lo que sí debe llamarles mucho la atención, bueno, primero es la identificación de qué suturas están cerradas, otra es que el espacio subaracnoideo está obliterado prácticamente, y esas impresiones de las circunvoluciones que se ven o que van a estar manifestadas como las zonas de adelgazamiento a nivel del cráneo, y ven como las ondulaciones de la tabla interna, incluso en algunos sitios, como se muestra muy bien aquí en el 3D, que ven prácticamente las zonas de dehiscencia. Puedes poner la radiografía, cuando hablaste de radiografía, Ana Karen, que tenías una radiografía lateral con las impresiones. En esta. Si ustedes ven esta radiografía lateral, y como bien dijo Ana Karen y explicó, que se ven muchas zonas radiolúcidas que tienen una distribución en el cráneo muy difuso, ven desde la región frontal hasta la región occipital. Esto es patológico y son esas zonas de impresión de las circunvoluciones, que van a ser zonas donde el cráneo o la tabla interna está adelgazado. Normalmente en una radiografía lateral ustedes pueden ver algunas de estas zonas que tienen una distribución posterior, pero algunas, o sea, el ver lleno prácticamente todo el cráneo y con una distribución desde frontal hacia occipital, pues eso es patológico, ¿ok? Pero para que si ven algunas de en la región occipital, eso pues es normal. Pero en este caso, vean, patológico, incluso se ve la proporción como un poquito disminuida, y el cráneo necesita las suturas para seguir creciendo. Entonces, si no están esas suturas abiertas, se cierran, hay una cronocinostosis, el cráneo, aparte de que va a adaptar la forma dependiendo de qué sutura está cerrada, a veces en las multisuturales puede ser un cierre de todas y se queda el cráneo pequeño, redondo, no necesariamente de una forma en particular, y bueno, pues también una craniosynostosis. Gracias, doctor. Bueno, continuando, ¿me escuchan? Bueno, continuando con la trigonocefalia. Okay. En esta patología, pues como ya lo mencionó la doctora, la sutura metópica es la que está pues afectada o alterada. Normalmente el cierre de la sutura metópica empieza en el tercer trimestre a nivel de la glabela y se fusiona hacia el 9º mes. Sin embargo, puede tardar hasta 2 años en fusionarse completamente. La fusión prematura puede ocurrir ya sea prenatalmente o antes del nacimiento, dando el aspecto o la configuración del cráneo como de forma triangular,
Esta patología puede estar aislada o puede venir acompañada de anomalías de la línea media, entonces hay que tener cuidado al momento de evaluar a estos niños para poder descartar alguna otra anomalía. Puede estar asociado también a hipotelorismo y también se ha visto asociada a síndromes como la lesión de Jacobsen, el síndrome de Opitz-C y algunas aneuploidías, como vemos aquí. Okay. En el primer esquema de este artículo vemos lo que muchos autores mencionan, o como muchos autores mencionan el hipotelorismo. Muchos lo describen como ojos de mapache, lo cual pues es típico de la trigonocefalia. Sin embargo, en algunos casos podemos ver que las órbitas están completamente normal, entonces va a depender también de la fusión de la sutura. Vemos en este segundo set de imágenes una resonancia fetal en donde se visualiza muy claramente la forma en pico o de triángulo que tiene el bebé. La resonancia fetal también ha sido muy útil, sobre todo para detectar anomalías durante la gestación y poder preparar ya sea a los papás, al pediatra, al ginecólogo, a todos los que conforman el equipo de ginecobstetricia para el nacimiento del bebé. En caso de que el bebé tenga alguna complicación o algo, pues se puede tratar oportunamente y aumenta pues la supervivencia del bebé. Okay. Este es un caso de nuestra institución de un bebito que presentaba una alteración de la morfología. A la exploración física presentaba un aumento del diámetro antero-posterior y una disminución lateral a nivel del hueso frontal por una fusión de la sutura metópica. Que pues le condicionaba a este bebito un hipotelorismo. Y como podemos ver aquí en la ventana ósea, si nos vamos superiormente, vemos desde el hueso frontal, superior a los globos oculares, vemos la configuración en pico o en triángulo del cráneo del bebé. Entonces a este bebito pues se le hizo el diagnóstico de una trigonocefalia. Aquí lo vemos. Y pues aparte de eso también tenía un poco de engrosamiento del... Bueno, tenía un poco de engrosamiento del parietal derecho, sugestivo de displasia fibrosa. Ya no puedo... Bueno, ya no puedo regresar, pero... Ok, siguiendo con la plagiocefalia frontal. En esta patología, pues la afectada es la sutura coronal de manera unilateral. Representa del 20 al 30% de las craneosinostosis en total. Y anteriormente se pensaba que eran casos aislados, sin embargo, últimamente se ha visto una relación con las mutaciones de TWIST1 y ese gen. En esta patología, pues la fusión de una sutura coronal va a dar lugar a una restricción del crecimiento anteroposterior ipsilateral, pero de la sutura estenosada. El hecho de cerrar a nivel coronal, como lo vemos en este diagrama de aquí, en este esquema, de un solo lado va a explicar la deformación de la órbita o del hueso ipsilateral hacia atrás o posterior, con borramiento del reborde orbitario, y el niño va a tener un estrabismo a expensas del lado estenosado que va a propiciar después una ambliopía también.
En algunos casos la sutura maxilar también va a estar involucrada, lo cual puede dar resultado a una desviación de la raíz nasal a este nivel hacia el lado de la sutura estenosada y se le va a conocer como una escoliosis nasal. Esta patología, a diferencia de la anterior, sí va a tener anomalías de la base del cráneo. Tenemos aquí un esquema de una reconstrucción en 3D de la base del cráneo, en donde hay algunos autores que recomiendan trazar líneas de línea sagital, que por ejemplo es la de la ala A, la cresta galis hacia posterior, una línea petrosa, que es este de aquí, y la etmoidal, que es la que está con la letra C. ¿Para qué nos sirve eso? Para ver los ángulos que va a tener la base del cráneo. Esto lo que nos va a ayudar es, bueno, posteriormente también lo vamos a ver, a diferenciarlo de una craneosinostosis de algo que puede mimetizar una craneosinostosis. Entonces, un ángulo aumentado de cualquiera de estas diagramas o líneas que podemos trazar, pues nos está indicando que es algo patológico. Más adelante lo vamos a volver a repasar. En esta patología, por ejemplo, pues sí, los ángulos van a estar aumentados de tamaño. Y lo que pasa en esto es que el anillo coronal de la base pues va a estar estenosado. En estas otras imágenes de aquí se muestran, son ejemplos de un niño de creo que 10 años que presentaba síndrome de Muenke, con una sinostosis o cierre prematuro de la sutura coronal unilateral. Entonces aquí lo que podemos ver es, como ya lo dije, estos son los rebordes orbitarios y va a estar el hueso alterado presentando un desplazamiento superior de del techo orbitario izquierdo. Y también se puede ver incluso aquí también cómo se desplaza. Y podemos ver claramente, este ya es de un paciente diferente, es un bebito de 5 meses, con el reborde óseo de una sola de las suturas. La otra estaba completamente normal, pero esta vean cómo se ve el reborde óseo. Y pues también presentaba una como deformación en la resonancia del lóbulo frontal, secundario a esto. La braquicefalia también es conocida o vista en la literatura como turricefalia. Es dada, o el nombre de turricefalia es dada porque el cráneo crece como una torre hacia arriba y es causada por el cierre prematuro de ambas suturas coronales. Este está comúnmente asociado a síndromes como el síndrome de Pfeiffer, Appert y Cruzon. Más adelante también los vamos a ver. Y estas pues se asocian a anomalías relacionadas al viscerocráneo y cerebro, como puede ser la hipoplasia facial o el hipotelorismo también. Puede haber acortamiento de la fosa craneal anterior y un acortamiento óseo del tercio orbitario, causando un exorbitismo, y puede haber también un compromiso visual en los bebés. Los pabellones auriculares en este niño van a estar separados con la concavidad hacia abajo, como lo podemos ver en este esquema de aquí abajo. Y van a darle la impresión de que están más abajo de lo normal, que tienen una línea de implantación baja. Okay. En estas dos imágenes podemos ver un ejemplo de la sinostosis bicoronal. Aquí, por ejemplo, en esta reconstrucción en 3D, pues vemos una ausencia completa de este espacio, se encuentran los dos huesos pues fusionados, y lo que le va a dar es una configuración de este tipo al cráneo del bebé, en donde el diámetro lateral pues va a estar ampliado. La plagiocefalia occipital es una fusión o cierre prematuro de la sutura lamboidea.
Esta es mucho menos frecuente que las pasadas, es menos del 5%. Y en esta hay una obliteración o esclerosis de la sutura lamboidea con una protuberancia compensatoria del parietal contralateral y región frontal. Lo que le va a dar esta configuración, más adelante vamos a ver unas imágenes un poquito más representativas. Y esta hay que tener cuidado porque muchas veces puede estar asociada también a una escapocefalia. Okay. En estas imágenes podemos ver cómo la sutura lamboidea está fusionada, creando un abombamiento del cráneo hacia el lado contralateral, que sería esta. Esta es la sutura que está fusionada y este es el abombamiento que presentaba el bebé. Lo podemos también ver aquí. Hay algunas deformidades que van a simular ser una craneosinostosis, pero pues no lo son. Para esto hay que tener en claro que el término de plagiocefalia se refiere simplemente a un aplanamiento del cráneo sin denotar alguna etiología, por lo que, como lo hemos visto, cada una de las plagiocefalias tienen como su apellido, de dónde están. Por lo que existen algunas deformidades que pueden mimetizar una sinostosis. Estas pueden ser resultado de fuerzas estáticas, ya sea un amontonamiento uterino, sobre todo en embarazos gemelares, o un decúbito prolongado ya cuando el bebé está, o ya nació, que se la pase boca arriba. Esto sobre todo fue, o se vio un incremento de este tipo de deformidades después de que en 1993 la Academia Americana de Pediatría empezó a recomendar el decúbito supino como una manera de evitar o prevenir la muerte súbita. Entonces se vio un incremento en este tipo de deformidades por la posición en la que estaban los bebitos. Una de ellas en específico es la plagiocefalia funcional, o también llamada como cráneo oblicuo ovalar, la cual es un resultado de un embarazo con el bebé en presentación de nalgas la mayor parte del embarazo. Okay. Y este tipo de plagiocefalia puede presentar un aplanamiento del occipucio ipsilateral, una protrusión de la mejilla contralateral y una malposición del pabellón auricular ipsilateral. La diferencia de este tipo de anomalías que simulan ser una craneosinostosis es que, a diferencia de las que ya hemos visto, estas siempre van a estar con las suturas abiertas y las fontanelas permeables. Simplemente la posición del hueso plano pues va a ser diferente al contralateral. Otro tipo de deformidades que mimetizan una sinostosis es la plagiocefalia deformativa. Y esta pues igual no hay un cierre prematuro de las suturas, todas van a estar completamente permeables. Sin embargo, pues el bebito va a presentar con una deformidad un poquito más marcada del cráneo, que va a ir mejorándose conforme el niño pues camine y tenga movilización. Y aquí es donde quería regresar un poquito a los ángulos. La diferencia, o cómo podemos diferenciarla por imagen, obviamente, de una sinostosis es usando los ángulos. Unos ángulos abiertos mayores de 50, sobre todo en la base de cráneo, nos puede dar la pauta de que no estamos viendo una craneosinostosis, sino que estamos viendo simplemente algo deformativo. Esto lo que va a hacer es diferenciar sobre todo el tratamiento, porque el tratamiento es completamente diferente. Una plagiocefalia deformativa, por ejemplo, pues no se trata con cirugía como una craneosinostosis per se, o sea, es un tratamiento completamente diferente y le podemos evitar al niño una cirugía completamente innecesaria. Entonces hay que tener cuidado al momento de diagnosticar o diferenciar este tipo de deformidades craneales. Aquí, por ejemplo, podemos ver un estudio de nuestra institución en donde el niño presentaba una plagiocefalia posicional posterior derecha. Pero, como vemos, todas las suturas
están completamente permeables, sin presentar una fusión de ellas. Aquí, por ejemplo, vemos la sutura, pero está el cráneo un poquito, pues, deforme. Sin embargo, la sutura está abierta. Ya cuando el niño vaya creciendo y vaya adquiriendo movilización, pues esto se va a ir corrigiendo. Pasando a las craneosinostosis sindromáticas, de las más comunes pues es el síndrome de Curzon. Este fue descrito por Octave Curzon en 1912 y posterior, con los avances tecnológicos, pues se pudo observar que el factor afectado es el receptor del factor de crecimiento fibroblástico 2. Esta patología se presenta aproximadamente en 1 de cada 25.000 nacimientos. Y dentro del síndrome se describen varias anomalías. A diferencia de las craneosinostosis que ya hemos visto, pues estas no van a ser aisladas, sino que se van a presentar con varias anomalías en el bebé. Esta, por ejemplo, va a presentar o puede presentar braquicefalia, la formación de órbitas poco profundas con una proptosis ocular. También puede tener hipoplasia hemifacial y una mala oclusión dentaria, también llamada como mesio-oclusión. Estas características, sobre todo las faciales, están presentes desde el nacimiento, pero normalmente son leves al nacimiento y poco a poco se va a ir como evolucionando o avanzando la enfermedad hasta definirse aproximadamente a los 2 años, por lo que el diagnóstico de este síndrome desde el nacimiento es un poquito difícil. Normalmente tiene que evolucionar para poder estar bien presente, sobre todo con las deformidades faciales. Pero hay algunas presentaciones en donde están presentes todas las manifestaciones desde el nacimiento y estas son formas más graves que pueden poner en peligro la vida. ¿Por qué? Porque pueden poner en peligro la integridad del ojo, por ejemplo, o alguna insuficiencia respiratoria por la estrechez de las fosas nasales debido a la hipoplasia del macizo facial. Entonces, pues hay que tener cuidado con estos bebitos. También tienen alto riesgo de propiciar infecciones respiratorias recurrentes y, a diferencia de otros síndromes que vamos a ver más adelante, el síndrome de Curzon presenta un coeficiente intelectual completamente normal. Este es uno de los casos publicados de un niño de 6 años con diagnóstico de síndrome de Curzon, el cual nunca recibió tratamiento, nunca se estudió, por lo que se dejó evolucionar. Y podemos ver claramente la exoftalmia, una pancreanosinostosis en donde básicamente no vemos, mejor dicho, toda la fusión de las suturas, una mordida abierta y protruida hacia adelante. Este es un caso de nuestro hospital de un niño con el mismo diagnóstico, síndrome de Curzon, que presentaba una disminución del diámetro anteroposterior y aumento del diámetro transverso y cefalocaudal. Este niño pues le daba la configuración del cráneo como en trébol. Más adelante vamos a hablar un poquito de ese tipo de configuración. Pero también presentaba un adelgazamiento, dehiscencia, irregularidades del cráneo, que pues eran datos de una hipertensión intracraneal crónica. En el síndrome de Apert, también conocido como acrocéfalo-sindactilia, este fue descrito por primera vez por Eugene Apert en 1906. Y este es causado, o se descubrió que es causado por el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 2 y se presenta en 1 de cada 100.000 niños aproximadamente. La mayoría de las presentaciones son mutaciones de novo, sin embargo también se ha descrito una herencia autosómica dominante. En este
En este tipo de pacientes, a diferencia del de Cruzón, sí se informa un retraso del coeficiente intelectual en la mayoría de los casos. Al nacimiento, o bueno, en los primeros meses de vida, tiene el 45 o el 50% aproximadamente presenta un coeficiente intelectual de hasta el 90, el cual disminuye hasta el 7.4 cuando estos pacientes no reciben un tratamiento adecuado, no se descomprime su cráneo. Por lo que el tratamiento oportuno en estos pacientitos pues, es de vital importancia para un mejor futuro de ellos. En esta anomalía es característica la turribraquicefalia, la hipoplasia mifacial y la sindactilia, que puede estar presente normalmente en ambas manos y pies, lo cual puede llegar también a ser invalidante para el desarrollo psicomotor del niño. Y pues la sinostosis más común en estos pacientes es la bicoronal, pero puede variar también. Por ejemplo, este es un bebito con el síndrome de Apert. Como pueden ver, pues tiene una hipoplasia mifacial un poquito más severa que en el síndrome de Cruzón. Tienen también pues su hipertelorismo, pueden tener proptosis, algunas veces pueden tener paladar hendido. La mordida abierta también es característico de estos pacientes. Y deformidades nasales como un puente nasal deprimido. Y pues la sindactilia que ya mencioné anteriormente, la cual como pueden ver pues muchas veces es totalmente incapacitante, por lo que se tiene que referir a algún cirujano para su tratamiento. Okay. Estas son unas imágenes de una resonancia fetal de un niño con síndrome de Apert, en donde podemos ver el desarrollo anómalo que está presentando el feto durante su gestación. Y como lo había mencionado, pues muchas veces presentan la turricefalia o turribraquicefalia, que es la forma como de crecimiento hacia craneal, o sea, como si fuera una torre, lo cual nos puede indicar una afectación de las suturas coronales que esté predisponiendo pues este tipo de crecimiento. Y a lo mejor por resonancia fetal, a lo mejor es un poquito difícil valorar o ver si tiene algunas otras anomalías, pero también podríamos ver en algún momento la sindactilia, por ejemplo, las anomalías faciales, para poder pues reportarla oportunamente al pediatra o al cirujano y tener un diagnóstico certero y que estén preparados para el nacimiento en caso de que, por ejemplo, este niño presenta algún tipo de insuficiencia respiratoria de nacimiento. Okay. Esta es una tomografía de un paciente con Apert. Es un paciente ya postoperado, sin embargo persiste la anomalía del cráneo. Con un aumento del diámetro anteroposterior y del diámetro transverso, y podemos ver cómo todavía persiste la tendencia a la turricefalia, además de algunas zonas de adelgazamiento y algunos surcos que sugieren pues la presencia de hipertensión intracraneal. En el síndrome de Pfeiffer hay un gran espectro de características craneofaciales. También es causado por el receptor del factor de crecimiento fibroelástico. En este está involucrado el 1 y el 2, y pues se presenta en 1 de cada 100.000 nacimientos aproximadamente. Sus malformaciones pueden ser desde leves hasta severas. Y puede también tener una sindactilia variable, y aquí también lo característico es una desviación en vanos. Se han propuesto tres tipos del síndrome de Pfeiffer. El tipo 1 es un Pfeiffer clásico,
El tipo 2 es el que está relacionado a unas manifestaciones más severas y este es el que está relacionado con el cráneo en trébol. Muchos autores también lo mencionan como Klipplat-Shell, no, Klipplat-Shadel. Y el 3 es el más severamente afectado, pero sin el cráneo de trébol. Este es un esquema del cráneo en forma de trébol. Y en este tipo de síndrome, pues es una afectación un poquito más marcada desde el nacimiento. Es una sinostosis que no nada más va a estar dada por la sutura coronal o la lamboidea, sino que va a conformar una afectación multisutural. Por ejemplo, en este niño. Y pues lo que había mencionado también, lo de los pulgares anchos, y en algunos casos también pueden tener sindactilia, como en este caso el tercero y cuarto están unidos acá. Y dentro de las complicaciones de este síndrome, sobre todo, es a nivel intelectual. Al momento de no tener un adecuado tratamiento, el niño puede quedar limitado en su coeficiente intelectual. A pesar de que el cráneo quede normal con cirugía, no es posible recuperar su desarrollo. Dentro del tratamiento que vamos a tener, pues hay que tener en claro que es un tratamiento multidisciplinario, no nada más es por parte de pediatría y radiología, sino que tiene que entrar también cirugía plástica, neurocirugía si es en casos graves o necesario. Y los objetivos de este tratamiento principalmente pues es la descompresión cerebral para favorecer el desarrollo normal del cerebro del bebé, tener pues un diagnóstico oportuno sobre todo en los síndromes y la detección de malformaciones pues asociadas, que no nada más se quede limitado al cráneo, sino pues hay que valorar otro tipo de anomalías. Hay que hacer un diagnóstico oportuno para prevenir el deterioro funcional, como ya lo he visto, y ofrecer al niño una rehabilitación temprana. El tratamiento básicamente es quirúrgico en la mayoría de los casos, sobre todo en los síndromes, y posterior a la cirugía, pues a veces se le ofrece al pacientito el uso de cascos para ayudar a moldear el cerebro y que crezcan de una manera normal. La cirugía de cráneo siempre ha estado presente desde la prehistoria y pues siempre se han hecho como referencias hacia los trépanos o las suturas craneanas, pero actualmente pues sí, con los avances tecnológicos es posible realizar cirugías mucho más precisas y más estéticas para tratar la craneosinostosis. Por ejemplo, en estos diagramas pues tenemos diferentes técnicas quirúrgicas dependiendo de la afectación y de las suturas que estén involucradas. Cada tratamiento quirúrgico va a ser específico del niño, no hay como una técnica en general, se tienen que ver las necesidades de cada bebito. Y por ejemplo, en esta que es un tratamiento de la trigonocefalia, lo que comúnmente se realiza es que al momento de ver la sutura fusionada, la sutura metópica, lo que se hace es una esclerosis de esta sutura, se rompe, por así decirlo, se separa para formar la sutura normal y que siga creciendo el bebito normalmente. Actualmente, y con los avances que hemos tenido, pues ya tenemos herramientas un poquito más complejas, como lo es la impresión 3D, en donde se crean modelos de los cráneos de los pacientes y lo que hacen es que apoyan, o estos moldes apoyan al equipo quirúrgico para una mejor planeación de la cirugía y que quede un cráneo funcional más que todo y también pues estético, no nada más del cráneo sino también de las estructuras faciales, y pues que el bebito quede con unas facciones y un cráneo más funcionales. Y bueno, sería todo de mi parte. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario?
El tema, la verdad es que es un tema muy extenso, pero sí es algo que vemos con mucha frecuencia. Y nada más yo hacer el hincapié de que realmente, como mencionaban acá, en la radiografía pues está de más. No, van a ver ustedes que a veces se solicita, pero realmente es como que no aporta suficiente información para confirmar o descartar, a menos que obvio sea muy evidente, pero ya estás hablando de algo muy crónico, ya generalmente en niños mayores. Y respecto al ultrasonido, pues ya vieron qué es lo que se tiene que evaluar, pero también aquí respecto a que se hagan seguimientos, no estoy tan de acuerdo porque el tiempo impacta directamente, por ejemplo, en el desarrollo intelectual del niño, en su coeficiente intelectual, entonces no te puedes esperar meses para volver a revisar si una sutura está cerrada o no. Entonces, aquí sí la indicación de la tomografía para confirmar el diagnóstico y planear pues el abordaje quirúrgico. ¿Todo bien?